El día de hoy vamos a tocar el fin de la suspensión perfecta de labores. Como recordarán, la suspensión perfecta de labores es una figura que el gobierno lo autorizó desde abril del 2020, o sea, hace más de un año, ya año y medio aproximadamente. Se esperaba que en algún momento llegue a su fin. Todos pensamos que iba a llegar a su fin cuando termine el estado de emergencia, pero parece que se adelantó. Tenemos aquí a Eliana Castillo y a Nelly Cribillero con nosotros a efecto de discutir este tema tan crucial. Ellas son estudiantes de la Universidad Nacional del Santa, del último ciclo de Derecho. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Buenos días a todos. A ver, ¿qué podemos o qué es lo que debemos saber sobre una suspensión perfecta de labores? ¿Qué es? Bien, primero la suspensión perfecta de labores debe ser entendida, como aquella facultad que se le otorga al empleador de poder suspender esta prestación de servicios por parte de su trabajador sin que ello signifique la ruptura del vínculo laboral, sino que ya no se va a encontrar en la obligación de poder otorgarle esta remuneración por el propio hecho de que se han suspendido estas prestaciones de servicio. Y podemos decir que el nombre de perfecta viene justamente porque la suspensión viene de ambos lados, tanto de la prestación de servicios de parte del trabajador como del pago de las remuneraciones de parte del empleador. Y también cabe acotar, doctor, que esa suspensión perfecta no es nueva, no ha aparecido justamente con la aparición de la pandemia, sino que ya existía, solo que ahora se ha hecho más común y ahora se puede tramitar, digamos, de una manera más fácil, ¿no?, ante el Ministerio de Trabajo. Ok, entonces, claro, no era una figura nueva, sin embargo, se hizo un procedimiento especial en el estado de emergencia a partir de abril del año pasado. Y claro, habían requisitos, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, al nivel de impacto económico de la empresa. Se calculan ratios, a efectos de medir el impacto económico y de acuerdo a eso ver si es que ya no había posibilidades de seguir pagando los sueldos debido a las restricciones producto del estado de emergencia. Sin embargo, se ha emitido una norma el día 16 de septiembre, específicamente el decreto de urgencia 87-2021. Este es el decreto de urgencia, este de acá. Decreto de urgencia que modifica el anterior, el 38-2020, y señala, aquí vamos a ver a este punto que es el principal, que las medidas aplicables a las relaciones laborales en el marco del estado de emergencia nacional y emergencia sanitaria le pone un tope. Dice, las medidas adoptadas al amparo del presente artículo rigen hasta el 2 de octubre del 2021. Ese artículo se refería a la suspensión perfecta de labores. Por lo tanto, las suspensiones perfectas de labores que se mantenían, ya no eran muchas, pero algunas ya aún se mantenían, ya no van a poder renovarse o no van a poder ampliarse en el tiempo. Van a acabar este 2 de octubre del 2021. Por lo tanto, a partir del 3 de octubre, del domingo 3, ya nos encontramos ante una situación distinta. Ya no se pueden adoptar medidas de suspensión perfecta de labores. Ahora, esta situación, ¿qué nos podría acarrear para las empresas, especialmente para las microempresas, a opinión de ustedes? Es que, doctor, parece que con esta norma lo que se asume es que a partir del 3 de octubre mágicamente las empresas van a estar en las condiciones económicas, financieras para poder retomar a las condiciones en las que estaban antes de la pandemia, y esto no es así. Se tendría que hacer un análisis de las empresas si están en la capacidad de reincorporar a sus trabajadores, de cumplir con estas remuneraciones que se tenían antes, ¿no? Porque no en todas es así. Debemos recordar que la mayoría de las empresas del Perú, el 95% de las empresas del Perú son MIPES. Entonces no están al nivel de repente de las empresas grandes que sí cuentan con las condiciones, que se han recuperado económicamente en ese lapso de tiempo. Como dice Nelly, quizá la finalidad de emitir esta norma, de hacer esta modificación,
y darle culmino a la figura de la suspensión perfecta, tuvo como finalidad quizás parar este uso indiscriminado que cierta parte de empresarios puede estar utilizando, empresarios que ya se recuperaron económicamente, pero que aún siguen con esta figura, usándola de manera indebida, pero considero que se ha generalizado y no se ha tomado en cuenta, como dice Nelly, el 95% de empresas que conforman la parte económica del Perú son pertenecientes a las MIPES, empresarios que no tienen, no ostentan la capacidad económica suficiente como para poder cubrir todos estos puestos de trabajo. Además, recordemos que actualmente los servicios que se están brindando no se brindan al 100%. Hay empresas que siguen trabajando con el 50% de sus trabajadores. Entonces, ¿qué va a pasar con el otro 50%? Con esta dación de esta norma, no es que se los va a reincorporar inmediatamente, sino que lo que va a generar quizá es un despido indiscriminado, un despido en masa, va a generar más informalidad y ello va a conllevar a innumerables demandas laborales que van a saturar quizá el sistema. Entonces vemos que todo esto trae consecuencias y no es la mejor forma. Ahora, considero que si lo que se quería era evitar este uso indiscriminado de la figura de la suspensión perfecta, quizás se debieron tomar otras medidas, como por ejemplo fiscalizaciones, implementar planes de fiscalización o implementar los requisitos, reorganizar estos requisitos para que el empresario pueda demostrar realmente cuál es su situación económica y así frenar quizá este uso indiscriminado de esta figura. Entonces, ahí habría un equilibrio tanto para los trabajadores como para los empleadores. Así es, se generan algunas contingencias, algunos problemas. En resumen, ¿qué dice esta norma? En palabras sencillas. Uno, que el plazo máximo de la suspensión perfecta de labores va a regir hasta el 2 de octubre, es decir, hasta este sábado 2 de octubre. Y que a partir del día 3, o sea, del domingo 3 de octubre, solo podrían adoptarse medidas laborales con ocasión del estado de emergencia, como de repente, ¿no? Modificación en el horario de trabajo, cambios en el nivel remunerativo, acuerdos para cambiar el monto de remuneración, de repente acuerdos sobre compensación de horas, entre otros. Pero es si existe acuerdo entre las partes. Es decir, tenemos que la suspensión perfecta era una decisión unilateral que pasaba por aprobación del Ministerio de Trabajo, decisión unilateral del empleador. Cuando ya le damos término, solo nos queda, según esta norma, una situación que pasa por un consenso entre empleador y trabajador. Es decir, se van a tener que sentar las empresas que estaban en suspensión perfecta y conversar con sus trabajadores y decir qué hacemos ahora. Si están en la posibilidad de retornar a sus labores, lo harán y muy bien por ello. Pero en el caso de empresas que no tengan la posibilidad aún de retornar a la totalidad de trabajadores que están en suspensión a las labores cotidianas, van a tener que sentarse a conversar, o reducen sueldos, o reducen los horarios, o compensan horas, pero van a tener que ver alguna forma, de repente licencias con goce compensable, de repente cambios de tiempo parcial, de tiempo completo a tiempo parcial. Esa es la situación que nos deja esta norma. Tengamos en cuenta que por gran parte del sector laboral, especialmente los sindicatos, han tomado esta norma como un triunfo, ¿no? Que ya se acabó el tema de suspensión perfecta. Sin embargo, no necesariamente va a ser así. Si bien es cierto, esta norma es populista, busca, digamos, el camino más fácil, que decir, bueno, se acabó la suspensión y listo. Pero no está pensando en los mecanismos de reactivación económica, considerando que la mayor parte de las empresas en el Perú son microempresas. Estamos hablando más del 90%. Entonces, si más del 90% en el Perú son microempresas, y son estas las microempresas las que son más golpeadas, ¿por qué? Porque los mecanismos de financiamiento, los más beneficiados han sido las medianas o grandes empresas, pero no tanto así las microempresas. ¿A quiénes va a afectar más esta norma? A las microempresas. Microempresas que sostienen
toda la fuerza laboral del Perú, al menos la gran parte de ella. Entonces, lamentablemente, a mi opinión, se ha optado por el camino más fácil, ¿no? Sin detenerse a pensar en una salida que vaya de acuerdo a la reactivación económica que necesitamos. Por ejemplo, algunas opciones, ¿no?, que se me ocurren. De repente, actualizar los requisitos para la suspensión perfecta. Verificar si estos requisitos tendrían que ver otros requisitos, modificar los actuales o, digamos, hacer ajustes en el tema de requisitos para entrar a una suspensión perfecta mientras estemos en estado de emergencia. De repente hacer una revisión de las suspensiones perfectas a cargo de SUNAFIL o del Ministerio de Trabajo. Eso hubiera sido mejor que simplemente cortarlo de una sin mayor análisis económico. Así que, bueno, esa es nuestra opinión, ¿no? Igual podemos tener diversas opiniones, cada uno está en la libertad de opinar de acuerdo a lo que piense o de acuerdo a su propio criterio. Esa es nuestra opinión respecto a esta norma. Así que ya sabemos, a partir de este domingo 3 de octubre, las suspensiones perfectas ya no van. Solo se puede llegar a acuerdos con los trabajadores para poder ver cómo afrontamos esta nueva situación. Ahora, si no se llegara a acuerdos, ¿qué pasaría? Si es que la parte trabajadora no se pone de acuerdo con la parte empleadora, ¿qué podría ocasionar? Como dijo Eliana, posiblemente la salida del mercado de algunas empresas a través de procesos de liquidación, a través de procesos de quiebra, que va a ocasionar que estos puestos que estaban todavía ahí en stand-by terminen por extinguirse, ¿no? Estos puestos de trabajo. Esperamos desde el estudio que próximamente los legisladores tomen en cuenta y no hagan un análisis tan escueto con medidas aparentemente buenas para los trabajadores, pero momentáneas, ¿no? Porque ya con ese análisis nos damos cuenta que en lugar de ser beneficiosas para los trabajadores, en un futuro terminarán siendo perjudiciales porque podrían terminar en despidos, las liquidaciones de las mismas empresas, terminando con estos puestos de trabajo. Esta medida no resulta beneficiosa para nadie en realidad. Además, con la dación de este decreto, nos estamos olvidando que la pandemia aún no ha acabado, seguimos en estado de emergencia y lo están tomando. Recordemos que esta suspensión perfecta se originó a causa, la implementación de esta suspensión se originó a causa de la pandemia, porque imposibilitó, perjudicó, causó un perjuicio económico en las empresas. Entonces, la pandemia aún no ha acabado y no se está tomando en cuenta eso, ¿no? ¿Qué pasa si ocurre una tercera ola? Entonces, considero que con esta norma no se ha hecho un correcto análisis y pues esperemos que en el transcurso de los días se den modificaciones o salga un pronunciamiento, ¿no?, que pueda aclarar mejor el panorama. En conclusión, como bien ya hemos dicho, y para los que recién se están conectando, el plazo máximo de la suspensión perfecta de labores solo regirá hasta el 2 de octubre del 2021. A partir del día 3 se deben adoptar medidas laborales de mutuo acuerdo, en consenso con los trabajadores, y este decreto de urgencia modifica el 38/2020, que curiosamente tenía la denominación decreto de urgencia que establecía medidas para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19. Así que esa es la situación actual. En el próximo laboratorio estaremos discutiendo nuevos temas de interés en aspectos legales y empresariales. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias, Eliana, muchas gracias, Nelly, y muchas gracias a todos los que estuvieron conectados.